Vamos a conversar con el ingeniero Raúl Bertero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA y presidente, como les conté, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética CEARE, entre otras tantas cosas. Y además de tener una prima molesta que llama a esta hora. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya le conté a la audiencia que vos tenés la obligación de atendernos porque soy tu prima y punto. Totalmente. No, viste que los parientes no se eligen, ¿no? Okay. Bueno, esta semana pensaba mucho en vos a propósito de, este faltante que hubo de gas, pensar que teníamos una Argentina que venteaba gas, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Mira, se combinaron dos factores, hubo un aumento de consumo muy importante. Este día pico hubo 10 millones de metros cúbicos día más de demanda residencial que en el día más frío del año pasado, pero simultáneamente se produjo una disminución de inyección en Vaca Muerta de 10 millones de metros cúbicos día adicionales a estos, es decir, un faltante de 20 millones de metros cúbicos día que el sistema debió paliar tal vez con un poco más de velocidad con la que actuó el Comité de Emergencia, en la opinión de muchos, ¿no? Hola. Hola, sí. Hola. Perdón. Digamos, ¿eso se podía prever o no? Mira, el frío sí, es decir, todos sabíamos que iba a haber esa demanda excepcional, 10 millones de metros cúbicos día más que el máximo frío que había habido el invierno pasado. Eso sí, se sabía perfectamente. Lo que sí sorprendió es la falta de inyección en los días justo más críticos que se produjo por desperfectos técnicos en algunos pozos de Vaca Muerta, ¿no? Eso no estaba previsto. Ahora, ¿pero eso es por falta de inversión? No, eso fue problemas técnicos que tuvieron. Yo no creo que haya sido falta de inversión, creo en realidad que incluso las obras estaban para que este invierno se podría haber superado con relativamente pocos cortes, los cortes normales que hay en los inviernos, donde las centrales térmicas pasan a a consumir gasol, fuel y algunas cortes a industria con servicio interrumpible. Si esos 10 millones hubieran estado, eso hubiera sido la situación. Lo que tal vez pasó es que el Comité de Emergencia estuvo lento en producir algunos cortes adicionales que cuando la situación es crítica se requiere. Ajá. ¿Y eso es de uso y costumbre? Porque, bueno, en la luz sabemos que lo padecemos, los cortes y demás, pero en el gas, yo la verdad no tengo recuerdo, pero tal vez sea también. No, mira, es habitual, el sistema argentino funciona así porque es un sistema que no tiene almacenamientos importantes, un sistema con picos estacionales muy grandes, igual que los sistemas norteamericanos, los sistemas europeos, los países donde hace mucho frío, pero en todos esos países hay grandes almacenamientos subterráneos que permiten que cuando durante los meses que no hace frío se llenan y en los meses de frío el gas sale de ahí. Si no, tendría que tener muchos gasoductos vacíos casi todo el año y eso es muy inconveniente. Entonces el sistema argentino funciona, es uno de los pocos del mundo que funciona alterando la forma en que las centrales térmicas fundamentalmente producen energía. En vez de consumir gas natural, pasan a consumir gasol y fuel oil. Esa es la forma en que el sistema argentino regula los picos invernales y teniendo una serie de servicios, sobre todo industriales, que son de tipo interrumpible, es decir, que pagan un servicio un poco más barato y que saben que en los días picos de invierno le pueden cortar. Lo que pasa, Marcos te saluda, buen día. En este caso estaban muy enojados algunos porque los que tenían el servicio no interrumpible o el firme también aparentemente se los cortaron en el día de ayer, ¿no? Sí, así es. Ese es la particularidad que hubo este invierno. El servicio firme es el que solo se puede cortar en casos de fuerza mayor, es decir, cuando ocurre un evento extraordinario. Yo diría que los 10 millones de metros cúbicos día de falta de inyección en Neuquén fue un caso de fuerza mayor, un evento extraordinario, y es posible que como consecuencia de eso sí hubo que cortar usuarios firmes.
Entonces, yo le asignaría la causa profunda de esto que pasó a esa falta de intención de un par de empresas productoras en Vaca Muerta, 10 millones de metros cúbicos día, es una magnitud considerable, justamente en los días más críticos de invierno. La razón fundamental fue esa. El corte después se extendió un poco más y algunos sectores adicionales porque la velocidad de respuesta, por ejemplo, cortar exportaciones, fue un poco lenta. Claro, claro. Y a propósito de Vaca Muerta, yo recuerdo hablar con vos hace un par ya de meses largos atrás, donde ponías el acento en lo que debía hacerse como complementario de ese gasoducto que se hizo hasta Buenos Aires, que se debía hacer otro hasta acá, creo que hasta San Genaro, por acá, en Santa Fe. San Jerónimo, perdón. Hasta la zona de Rosario. Claro, ¿qué pasó con Córdoba, todo eso? No se sabía, o la Carlota creo que era claro. el otro lugar. En cuestión. Sí, o a la Carlota, es decir, dos alternativas, hacerlo de Neuquén a la Carlota o hacerlo desde Saliqueló, que es donde quedó la primera inversión del gasoducto Perito Moreno, antes Néstor Kirchner, y completarlo hasta San Jerónimo. Bueno, estas segundas partes que se necesitan incluso para las famosas exportaciones a Brasil, no se completaron, no se hicieron, y bueno, falta el inversor que decida pagar eso. Y eso es lo que realmente haría que Argentina haga todavía cantidades adicionales de gasoil y fuel oil que se consumen sobre todo en la zona entre Buenos Aires y Rosario, donde hay muchas centrales térmicas que pasan a combustibles fósiles, y eso sale mucho más caro que consumir el gas natural argentino. Entonces todavía faltan esas inversiones de infraestructura que abaratarían el costo del sistema de inversión que se recuperaría en un par de años. ¿Y esto no nos sale más caro traer, porque todavía se compran barcos de gas, verdad? Sí, mirá, el barco de gas yo te diría que es algo que seguramente se seguirá comprando durante muchísimos años, tal vez un poco menos, pero siempre se va a cortar. Por esto que te decía que tener un gasoducto semivacío todo el año y usarlo unos pocos días de invierno no es sensato, y uno podría usar el barco 20 días, 30 días en los días más fríos del invierno. Pero para que tengas una idea de costos, el gas natural argentino sale en invierno $4 por millón de BTU, el GNL se compra a 12 y el gasoil sale 25. Entonces, en muy poco tiempo vos pagaste la diferencia entre 25 y $3,5 por millón de BTU de unos días del invierno. Entonces, ese gasoducto debería hacerse. Pero bueno, en otras épocas el Estado lo hacía, después recuperaba esa inversión como país. Claro. Cuando en realidad es una central térmica y otra, que tienen que poner de acuerdo, no es tan fácil que esa inversión se materialice. Y ayer también, después de este inconveniente, muchos dijeron que también una de las causas o la no finalización del gasoducto, de la reversión del gasoducto norte. No sé si tuvo algo que ver en este tema puntual o es algo que se metió en una colita de la política. El gasoducto norte todavía le falta, hasta ahora tiene una reversión que llegó a 15, va a llegar a 19, es algo que dificulta un poco el abastecimiento en la zona de Tucumán, pero no tuvo que ver con esto porque aunque hubiera estado, el problema hacia el resto del país hubiera sido igual. Ayer hubo también se conocieron, ayer o antes de ayer, algunas desregulaciones en el gas, incluso la liberación de precios. No sé si eso, tiene obviamente sus influencias, si es algo positivo o si es para tener la lupa allí en el tema. Mira, la liberación de precios se supone que en mediano plazo produce un aumento de producción para satisfacer un mercado que yo diría que no tiene mucho problema de producción, de abastecimiento, que es el GLP. Lo que podrían hacer es encarecer un poco el mercado, a tener precio libre, puede ser que naturalmente puede haber un precio más alto. Entonces ahí lo que tiene que haber es si hay que subsidiar a los sectores más humildes que usan ese GLP, que subsidios lleguen en tiempo y forma, ¿no?
Raúl, también esta semana, tomó volumen la cuestión de YPF a través de, el fallo de la jueza Presque, ¿no? Presca. ¿Esto qué impacta que no sobre una empresa con capitales mayoritarios nuestros, no? Mirá, YPF en sí, lo que esta jueza dispuso es una especie de expropiación inversa del 51% de acciones del Estado a otros accionistas. En el fondo, no es un problema de la empresa, como yo lo veo, sino es una deuda más del país. Porque lo que va a pasar es que el país, que tiene el pago, en definitiva, va a tener que negociar con ese fondo lo que le debe. Entonces se dice, bueno, esto vale 16.000, ¿cuánto me vas a pagar? Es decir, sumamos a los 40.000 millones que nos prestaron ahora y a lo que nos prestaron antes y demás, una deuda más. Eso es mi manera de ver este problema. Y que es una cosa que nosotros, como entre tanta información, digamos un poco así de costado, pero toda esa deuda hay que pagarla. Que va a ser imposible mantener este nivel del dólar y pagar esa deuda. Porque es obvio que para pagar esa deuda el Estado tiene que comprar dólares. Y para comprar dólares va a tener que tener una superávit en su balanza de pagos, si no lo tiene. Entonces, así es donde aparece el dólar barato, por más que al presidente no le guste o nuestra economía diga que somos campeones. Lo que va a pasar es eso, inevitablemente, ¿no? Raúl, muchas gracias, un beso grande. Bueno, un beso. Hasta luego, Raúl Bertero, ¿no? Que, nos explicó un poco qué pasó con esto del gas esta semana y lo de YPF. Y él tocó un tema